Continuamos con esta primera edición de Radioanálisis, como siempre transmisión en vivo y en directo de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y por supuesto también del canal de televisión UChile TV. Como lo hemos hecho habitualmente acá en nuestra radio, tenemos una preocupación especial respecto de los derechos humanos, lo que está pasando a nivel internacional en la materia y por lo mismo para nosotros es un honor presentar al siguiente invitado porque nuestro país va a recibir dentro de los próximos días, a partir del próximo 24 hasta el 28 de este mes, la sesión ordinaria número 157 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para hablar respecto de este tema está con nosotros su presidente, el juez Ricardo César Pérez Manrique, a quien le damos la bienvenida. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con esta radio de la Universidad de Chile. Sí, Con no. usted. Sí, no, el gusto es nuestro y por supuesto queremos hablar muchas cosas con usted porque efectivamente este es un tema que actualmente en la región es quizás de los más fundamentales, ¿no? Respecto de cómo entender, cómo interpretar los derechos humanos y cómo aplicarlos también en el diario vivir de nuestras sociedades. Por lo mismo y ante una preocupación que tenemos especialmente en nuestro país y particularmente en nuestra radio también como radio universitaria, de ejercer un poco de pedagogía también respecto de estos temas, preguntarle en primer lugar respecto de la Corte Interamericana. ¿En qué consiste esta Corte? ¿Cuál es su propósito? Y también cuál es la importancia, por ejemplo, de que la recibamos en nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, tratado que empieza a regir en 1969 y la Corte empieza a funcionar en 1979. Tenemos ya más de 42 años de vida. Está integrada por 7 jueces y juezas de países de la región que hayan o no suscrito la Convención Americana, pero que tienen que ser propuestos por países que hayan firmado la Convención Americana y que reconozcan la jurisprudencia, la competencia de la Corte. En este momento, por primera vez en la historia, la Corte tiene una integración paritaria. Somos de los 7 jueces, hay 3 mujeres. La jueza Patricia Pérez de Chile, la jueza Nancy Hernández de Costa Rica y la jueza Verónica Gómez de Argentina. Después el juez Mudrovich de Brasil, el juez Ferrer de México, el juez Sierra de Colombia y yo que soy en este momento el presidente de Uruguay. Los jueces y juezas de la Corte se eligen cada 3 años por la Asamblea General de la OEA, por todos los países que han suscrito la Convención Americana a través de sus cancilleres, entre personas con reconocido conocimiento en materia de derechos humanos y acreditada moral y una moral acreditada de respeto y trabajo en función de los derechos humanos. Nuestro mandato es por 6 años, que puede ser renovado por 6 años más. Y la función esencial de la Corte es juzgar casos en los cuales se denuncia a un Estado por eventuales incumplimientos a derechos recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Después tenemos otras competencias, las opiniones consultivas, que podemos hablar más adelante. En este momento Chile y Colombia han pedido una opinión consultiva a la Corte sobre las consecuencias de la emergencia climática y los derechos humanos. Eso está en trámite ante la Corte, vamos a realizar audiencias, un llamado a que la gente participe y dé su opinión respecto de esto. Entonces, básicamente, opiniones consultivas, juzgar a los estados por eventuales incumplimientos de los derechos humanos y dictar medidas provisionales, además de otras competencias que tienen que ver con supervisar el cumplimiento de sus propias sentencias. Pero lo esencial es esto, que
la región cuenta desde hace más de 40 años con una estructura de protección de los derechos humanos que se llama Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que lo integra, por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrada por 7 integrantes elegidos de la misma manera que los jueces y juezas de la Corte, que tiene su sede en Washington, que es el organismo frente al cual hay que hacer cualquier denuncia de violación a derechos humanos. Es decir, la comisión tiene un sistema de que se pueden enviar denuncias por correo electrónico, hay que acceder a la página y allí están los pasos para incorporar denuncias. Y esta comisión, después de un trámite interno, es la que resuelve si admite la denuncia y no logra que el Estado asuma su responsabilidad mediante un acuerdo de solución amistosa, por ejemplo. La comisión plantea el caso contencioso ante la Corte, donde se inicia un juicio presentado por la Comisión, pero donde la parte actora son las víctimas y sus representantes, y la parte demandada es el Estado. Después de un proceso con audiencias, el público chileno va a tener oportunidad de ver audiencias en 3 casos en esta semana que empieza el próximo lunes. A partir del día martes, en la sala del Tribunal Constitucional de Chile van a haber 3 audiencias, una de Colombia, la otra respecto de Brasil, ambos sobre derechos humanos de pueblos originarios o indígenas y tribales, y después un caso Córdoba versus Paraguay, vinculado con eventual responsabilidad de Paraguay por no haber resuelto en tiempo una demanda de restitución internacional de menores. Uh-huh. Todo eso, el acceso es totalmente libre, gratuito, y se va a transmitir además por las redes sociales de la Corte. Uh-huh. Para entender un poco también cómo está el Estado nomás en la región, de acuerdo a los casos que ustedes han ido revisando, ¿cuáles son las principales vulneraciones o las principales falencias que se identifican en materia de derechos humanos en la región? Es muy interesante porque, como yo siempre digo, cuando tomamos 42 años de historia de la región, pensamos que esta Corte empezó a funcionar en plena Guerra Fría, empezó a funcionar cuando estaban las guerras civiles internas, sobre todo en Centroamérica. La primera sentencia contenciosa de la Corte se llama Velázquez Rodríguez versus Honduras y está referida a una desaparición forzada de personas. Se llaman las sentencias hondureñas porque son una serie de casos de desaparición forzada, donde la Corte, por primera vez, no se hablaba en el mundo de que había una figura que se pudiera caracterizar por 3 o 4 elementos, como la desaparición de la persona, que el Estado se niega a dar intervención, a dar información, la negativa del Estado, etcétera, todos esos elementos, y la Corte a partir de pasó el tiempo, después vinieron la época desgraciada de las guerras de las llamadas operaciones antisubversivas a lo largo y ancho del continente. La Corte se pronunció sobre la justicia de transición, los límites a las amnistías, los derechos de lesa humanidad, etcétera. Y hoy la Corte está en un momento en el cual están apareciendo muchos casos vinculados ya con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Uh-huh. La Corte ha modificado su jurisprudencia en ese sentido y ha asumido el juzgamiento de eventuales violaciones de estos derechos. Chile tiene algunos casos recientes sobre derecho a la educación, en el caso Pavés, sobre derecho a la salud, en el caso Vera Rojas y en el caso Poblete Vilches. O sea que esos son los temas que hoy van apareciendo con mucha fuerza. También los temas de democracia y Estado de Derecho. La Corte tiene 2 opiniones consultivas, una sobre las consecuencias de que un Estado, y el caso más claro así era Venezuela en ese momento, un Estado se retira del sistema, en qué situación queda respecto a sus obligaciones con los derechos humanos de ese Estado, y la segunda sobre Estado de Derecho y democracia, la que tiene que ver con la no reelección indefinida de un presidente en un régimen presidencialista, cuando
eso significa, o entiende la Corte que eso significa un riesgo democrático, ¿no? Ujú. Presidente, bueno, una vez que estos procesos tienen su curso, ¿no? Y se llega a una resolución, a un fallo, también queda la otra parte, ¿no? Que los estados finalmente acaten esos fallos y cumplan con las disposiciones que finalmente se establecen. En ese caso, y por ejemplo, y aprovechando también la visita que se va a realizar a nuestro país por parte de la Corte, también se tiene contemplado realizar una supervisión de Sí, cumplimiento de una serie de sí. sentencias de casos que tienen que ver con nuestro país. ¿Cómo es ese trabajo también y qué cosas han identificado en la región a la hora del cumplimiento de los fallos? La Corte, una vez que dicta su sentencia, abre una etapa que se llama supervisión de cumplimiento de sentencia, en la cual el Estado va informando, a solicitud de la Corte, cómo va cumpliendo con la sentencia. Si no hay informes de cumplimiento, la Corte, es decir, con la participación de la representación de las víctimas y de la Comisión Americana, la Corte va realizando este proceso de seguimiento, porque es bueno que la gente tenga en cuenta lo siguiente. En el derecho interno, si, por ejemplo, yo libro un cheque, yo tengo una deuda, y no pago, es decir, mi acreedor puede ir ante un juez nacional, ante el juez, y el juez va a decretar un embargo, la forma de apoderarse de bienes míos para que el acreedor cobre. Eso se llama el poder el imperio, el poder que tiene un tribunal de hacer efectivas sus resoluciones. En el ámbito internacional eso no es posible porque la Corte debería tener un ejército para que obligar a los estados a cumplir. Entonces, la opción es por este sistema de cumplimiento en el cual la Corte se constituye en un generador y catalizador de diálogo para ir llegando a cumplimientos. Y en este sentido, pese a que el bosque, el árbol podría, si nosotros tomamos caso por caso, podríamos decir, bueno, ¿cuántos incumplimientos hay? Si vemos el bosque, vemos que muchas cosas importantes se cumplen y que esas cosas cuando se cumplen tienen un efecto que irradia al resto de los países de la región. Y estas audiencias que vamos a hacer respecto de Chile, primero la Corte normalmente no realiza audiencias que incumben al propio país, salvo por supuesto que el país lo acepte en primer lugar. Y en segundo lugar, para evitar cualquier tipo de suspicacia, la Corte resuelve que esas audiencias sean reservadas. Y ahí lo que se hace en estas audiencias es ir al Estado que dice, en el caso tal, yo realicé determinadas acciones tendientes al cumplimiento de la sentencia, se oye a las víctimas, se oye a la Comisión Americana y la Corte dialoga buscando, tratando de ver cuáles son los obstáculos o inconvenientes que impiden ejecutar la sentencia y procura ir proponiendo soluciones para ir acercándose al cumplimiento de esta. Ujú. Presidente, hemos visto en la región durante los últimos años cómo el tema de los derechos humanos, incluso el valor de la democracia, ha ido en algunos países ido perdiendo camino en pos de otras necesidades, como el caso más emblemático puede ser el del Salvador, donde ante una demanda de mayor seguridad, la población en cierta forma ha estado dispuesta a renunciar a una serie de libertades, de derechos e incluso de ver debilitada su democracia. Y ese debate, más allá del caso puntual de Salvador, ha ido cruzando de una u otra manera a los demás países del continente y Chile no es la excepción. Acá, de hecho, ante algunos hechos de violencia que han ocurrido durante el último tiempo, algunas encuestas señalan de que una mayoría de personas estaría dispuesta a ceder en derechos y libertades en pos de una mayor seguridad. ¿Cómo se observa eso desde la Corte y qué reflexión se podría hacer? Yo diría que eso que usted plantea es como una constante histórica en que cuando se logra infundir en las personas el temor, ese temor hace que las personas bajen sus defensas y que acepten la restricción a sus derechos con tal de que ese temor sea mitigado o eliminado. Esto es el nacimiento de todas las dictaduras. Esto permitió que Hitler y Mussolini pudieran llegar
al poder en sus respectivos países y generar luego una hecatombe que se llamó Segunda Guerra Mundial. Esto permite algunos modelos que se ven hoy en el mundo, y este modelo que usted manifestó, donde prácticamente se abate todo tipo de garantías con tal de exhibir un resultado que veremos históricamente cuál es el balance que se puede realizar de eso. Si yo puedo combatir al delito exclusivamente con cárcel y represión, o tengo que atacar, además de tener un elemento que asegure el día a día de las personas y que no sean asesinadas, ultrajadas, robadas, etcétera, pero por otro lado también que prevea el día después. Entonces, yo hoy, por ejemplo, estaba leyendo algunos trabajos que apuntan a que de qué manera el hecho de estas políticas de encarcelamiento masivo convierten a las cárceles en la polea de transmisión de la violencia hacia afuera, donde las grandes, y hay países de la región donde esto pasa, donde grandes bandas están organizadas y lo que hacen en los establecimientos carcelarios es reclutar mano de obra que luego se cambia la droga por armas y esa mano de obra se convierte, tiene una gran potencia de fuego y se convierte en un factor que ahí se hace muchísimo más difícil combatir la inseguridad. Entonces, estos son temas complicados en el sentido de que hay que generar una gobernanza que permita explicar a las personas y pensar junto con las personas cuál es el mejor camino posible y que ese camino posible se lleve adelante con el mayor consenso. Uh-huh. Y justamente una de las dificultades que tienen nuestras sociedades hoy es llegar a los consensos. Uh-huh. Estamos conversando con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manríquez, acá en Radio Universidad de Chile. Lamentablemente nos quedan unos cuantos minutos, presidente, pero a propósito de esto que estábamos conversando, ¿cuál es el rol que les cabe a las instituciones, pensando también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una institución? Porque efectivamente una constante que uno puede identificar en la aparición de este tipo de casos es porque el Estado no da cumplimiento con las necesidades de la población, que es un poco el rol que tiene la Corte, ir identificando casos en los cuales el Estado no da cumplimiento a una serie de derechos y tratar de que eso finalmente se revierta y que así sea. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, lo que podemos decir es que, como dice usted, los casos que la Corte resuelve, lamentablemente, a veces son casos que tienen mucho tiempo de haberse producido la violación del derecho. Eso tiene que ver con esta estructura, el sistema que hace que los casos primero deban ingresar por la comisión para luego llegar a la Corte. A veces allí hay demoras importantes. Nosotros quisiéramos un régimen mucho más amplio, más ágil de llegada a la Corte. Ese es un problema. Pero hay un dato que es muy interesante. Muchas veces nosotros estamos resolviendo en el 2023 una violación a derechos humanos de hace 10, 15, 20 años a veces, y cuando vemos cuál es la situación actual de ese país, vemos que las condiciones que permitieron la violación del derecho no han sido removidas. Y ahí la Corte, pese a que está tratando un caso del pasado, dialoga con el presente, y la Corte adopta algo que es muy importante porque las condenas de la Corte se expresan en declarar qué derechos han sido violados y en medidas de reparación. Entonces ahí hay una tipología de medidas de reparación que son las llamadas medidas de no repetición, donde la Corte le dice al Estado, usted en tal escenario usted ha cometido la violación de tal y tal derecho como lo hemos declarado. Hay que remover los elementos, la escenografía de ese escenario, los actores de ese escenario, es decir, hay que removerlo para evitar que esto se siga dando. Entonces, la Corte, por ejemplo,
dispone modificaciones legislativas, capacitaciones a jueces, policías y operadores y a operadores como fiscales, defensores, etcétera. La Corte a veces ordena políticas públicas en determinado sentido, campañas de difusión, en fin, hay una cantidad de elementos que en el cual la Corte da ese salto tan difícil, y se lo dice alguien que estuvo 30 años como juez en su país. Yo llegué a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de mi país. Es decir, tal vez la mayor aspiración del juez es no solo dictar el derecho, sino que ese dictado del derecho, en el caso concreto, permita que no haya más violaciones al derecho. Es decir, que se mueva de alguna forma la realidad para que no se repita la violación al derecho. La Corte, a través de esta medida de no repetición, y en esto es diferente tanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Corte, a través de esta medida de no repetición, trata de incidir sobre la realidad. Y en otro aspecto que es muy importante, donde la Corte trata de incidir y de hecho incide sobre la realidad, es en las opiniones consultivas. Porque en las opiniones consultivas la Corte le está hablando al presente y al futuro. Por ejemplo, consecuencias del cambio climático y derechos humanos. Y ahí la Corte lo que hace es, con los estados, con la academia, con las personas, construye una serie de criterios de cómo debe interpretarse el derecho humano concernido, de qué manera debe desarrollarse la aplicación de la interpretación de ese derecho humano y cuál debería ser la línea mínima de políticas públicas para evitar para hacer que ese derecho humano sea preservado. Bueno, nos quedaron muchos temas por tratar, presidente, pero de todas formas tratamos de aprovechar el tiempo que teníamos para conversar en esta primera edición de Radioanálisis. Queremos agradecerle especialmente que haya venido hasta acá, hasta los estudios de la radio, para conversar con nosotros y con nuestros auditores y auditoras. Y por cierto, vamos a estar muy pendientes a las actividades que tenga la próxima semana la Corte Interamericana acá en nuestro país. Muchas gracias, buenos días. Si usted me permite, simplemente... Por favor. Un minuto, porque sé que el tiempo es tirano. Acá lo importante es que las personas se interioricen de lo que hace la Corte, conozcan de qué manera se puede recurrir a la Corte y al sistema interamericano, porque en definitiva nuestro gran objetivo es que los usuarios del sistema, que son las personas, el hombre y la mujer de carne y hueso que sufren las violaciones a los derechos humanos, sepan que aquí tienen una importante herramienta de la cual pueden servirse. Efectivamente. Muchas gracias, presidente, que esté bien. Muchas gracias a usted. Y nosotros también despedimos esta primera edición de Radioanálisis. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de día viernes y la invitación es a que siga junto a la 102.5 FM porque en breves minutos llega Antonella Esteves y Semáforo. Que tengan una buena jornada y muy buen fin de semana.